Desde Santa Cruz, Bolivia. Su amigo Hugo Valderrama los saluda para su programa Fe en la Libertad. Quiero agradecer nuevamente a mi buen amigo Frank Caner, ejecutivo de la radio Cuba Libre Internacional, que es el medio al cual el programa sale en diferido de lunes a viernes. 2 semanas sin haber podido hacer el programa, sobre todo por temas técnicos. El problema de la conexión de internet aquí en Bolivia es serio, básicamente por culpa o por la ausencia de libre mercado que nos permita trabajar. Tenemos serios problemas en el asunto del internet, por lo tanto, estos últimos meses mi participación en el programa ha estado muy limitada. Un saludo fraterno a mi buen amigo el pastor Joshua Enior Jiménez. Gracias por escuchar el programa. Víctor Hugo Mejía Salazar, un saludo fraterno a José Ángel Ramírez. Bien, esta semana quiero tocar el tema de la carta que mandó el presidente de México tanto al Papa Francisco como al rey de España, exigiendo disculpas por la colonización, por una supuesta colonización sangrienta donde murieron millones de indígenas. Acá en Bolivia, por ejemplo, el cuento es de que la cantidad de indígenas que murieron podría ser un puente que une España con Bolivia, y todo ese tipo de cuentos que son pues muy funcionales a la izquierda, ¿no? Muy funcionales a la izquierda y además muy basados en leyendas negras, en mitos. Me gusta mucho el trabajo a mí de Carlos Rangel, que en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario explica que muchas de esas leyendas negras, donde supuestamente aquí vivían en una paz y en una armonía, pueblos de culturas maravillosas, son en realidad simplemente continuaciones de viejos mitos hispanos, ¿no? De una aparente edad de oro precultura occidental. Y esos mitos que llegaron a América Latina a través de la gente que llegó con los españoles, pues se fueron propagando, pero es que en realidad acá no existía esa famosa paz que te venden, no existían esas culturas pacíficas, esas culturas en las que todo era paz y amor. Eso no existía acá en América Latina, porque básicamente estábamos hablando de culturas autoritarias, de culturas sustentadas en base a un gobierno fuerte, económicamente esclavistas, etcétera, etcétera. Bien, esta semana mi artículo de la columna del Visor Bolivia pues trata sobre eso, ¿no? Estoy revisando mucho el trabajo de varios escritores, de Carlos Rangel entre ellos, Álvaro Arenas, que es un hispanista muy bueno, que yo recomiendo mucho revisar sus blogs, que cuenta lo siguiente. Fíjense, antes de la llegada de los españoles, incas, por ejemplo, o aymaras, o en México los aztecas, vivían en guerras tribales todo el tiempo. De hecho, aquí en Bolivia se sostienen todavía los apellidos aymaras entre la población y no los apellidos quechuas, justamente porque los aymaras fueron los que hicieron alianzas diplomáticas con los españoles para combatir a sus enemigos, que eran los quechuas. O sea, fueron alianzas diplomáticas entre españoles y quechuas que permitieron, por ejemplo, entre españoles y aymaras, que permitieron que la gente de los aymaras todavía persista hasta el día de hoy en Bolivia, ¿no? Eso es un dato histórico, ya, porque los aymaras, al ser frecuentemente amenazados por el imperio quechua, gobernado por los incas, vieron en los españoles una especie de salvadores. La otra cosa, lo mismo pasaba en México con los aztecas. Los aztecas eran tribus sanguinarias, una tribu sanguinaria que se pasaba de 3 a 4 meses al año haciendo sacrificios humanos y cazando a las tribus vecinas para sacrificar a esta gente al sol, ¿no? Es más, yo he estado revisando las tendencias de muchos grupos, de muchos intelectuales de izquierda el último tiempo, y básicamente inclusive admiten que existían los sacrificios humanos, pero le dan una connotación hasta positiva, ¿no? Según ellos era una espiritualidad muy desarrollada por los pueblos aztecas. Y bueno, al fin, después de todo, sigue siendo la vieja retórica del buen salvaje y el buen revolucionario, tan vendida por la izquierda. En el fondo el asunto es el siguiente.
En el fondo, la izquierda lo que quiere es propagar el odio, que los latinoamericanos sientan un odio hacia su madre patria, que en este caso es España, o el antiamericanismo, que básicamente es el odio hacia el hermano mayor de América Latina, hacia los Estados Unidos por su éxito como nación. ¿No? Eso significa que la izquierda lo que quiere es el conflicto, una reinvención de la historia, una retórica muy funcional a sus fines, porque así te permite venderte el líder de izquierda, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, o el caso de Evo Morales, o el caso de Rafael Correa. Esta gente se vende a sí misma como grandes salvadores de los países, ¿no? Los países son víctimas de un imperio, son víctimas de su pasado y necesitan de un salvador para que ese pasado sea reivindicado. Es el mismo discurso que se tiene con los obreros, es el mismo discurso que se tiene con las minorías LGTB, pues es el asunto de victimicemos, encontremos a alguien a quien victimizar, a alguien a quien culpar, y a partir de ese conflicto que se genera de una supuesta víctima que busca reivindicaciones, los grupos de izquierda ganan poder, ¿no? Y en Bolivia eso se ha visto hace 12 años, justamente cuando de los indígenas, a nombre de los campesinos, a nombre de los indios de Bolivia, Evo Morales hizo en el poder. Inventando la misma retórica, ¿no? Que aquí se maltrataba a indios, que aquí se excluía a indios. En realidad eso en Bolivia no pasaba, y si pasaba eran cosas muy puntuales que debían haber sido juzgados por asuntos de orden penal o civil. No es que existía una matanza generalizada o un holocausto de pueblos originarios como te lo intentan vender. Ahora, esa misma retórica se ha llevado al tema de España, a eso que se ha fomentado mucho la antihispanidad, ¿no? como una acción de rebeldía, y bueno, entonces culpemos a los españoles de la pobreza de América Latina, culpemos a los españoles porque se llevaron la plata de este continente, el discurso victimista de siempre, ¿ok? El problema es que en América Latina la pobreza no es culpa ni de los españoles, ni en el caso de Bolivia la falta de acceso al mar. En estos países existe pobreza porque existe diferentes dosis de socialismo. Hay un socialismo más duro que se aplica, por ejemplo, en Cuba o Venezuela, que ha hundido a sus países en la miseria, o hay un socialismo más light, menos dañino, como el que se aplica en Bolivia o en Chile, o inclusive en la misma Argentina, ¿no? Ese socialismo menos dañino permite que haya digamos, un poquito más de riqueza. Lo ideal sería que en nuestros países se quiten cualquier dosis de socialismo. O sea, se quiten, sobre todo el socialismo malo, que ese es peor, el socialismo duro, digamos, que ese es el peor de todos. Y el socialismo light, que es malo, también tiene que ser quitado, porque en cualquier momento el socialismo light se convierte en socialismo duro, que es lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia tenemos un socialismo light, bastante light, sobre todo porque aquí tenemos mucha economía informal, pero el día que el socialismo light se ponga duro, ese día pues el país se hunde y llegaríamos a una crisis miserable. Entonces, lo que hay que hacer en estos países es justamente eso, sacar el socialismo de encima. Por lo tanto, hay que empezar a primero quitarse las leyendas negras. O sea, lo primero para empezar el camino de libertad es liberar la cabeza de las ideas malas, ¿no? Y las ideas malas son esas que te hacen creer que nosotros somos víctimas de un complot de los españoles, o que somos víctimas de la usurpación norteamericana, etcétera. Todos esos cuentos bastante funcionales a los intereses de gente como Morales, como Chávez, como Maduro, como Correa, que en el fondo lo que quieren es, a partir de una dialéctica, pues avanzar en el poder, atornillarse en el poder y hacerse cargo de los países. Recordemos que la dialéctica de la víctima lleva en Cuba 60 años, y son 60 años que los cubanos son engañados, dominados y aplastados por un régimen comunista cruel que les dice que todo lo que les pasa a los cubanos es culpa del imperio norteamericano. No, señores, lo que les pasa a los cubanos es culpa de los hermanos Castro y su nefasto socialismo que ha hundido a la isla en la miseria más grande, que obliga a las mujeres cubanas a prostituirse por $5 o a veces inclusive hasta por objetos de limpieza, ¿no? Las universidades cubanas son centros de adoctrinamiento. Entonces, ese es el verdadero problema de América Latina, no el hecho de haber pertenecido en algún momento a España o tener de vecino a los Estados Unidos. Por favor, ese es el cuento ridículo de las venas abiertas de América Latina, ¿no? Ese cuento victimista, ese cuento pues
sin ningún sentido, que solo sirve, nuevamente lo digo, para sustentar el poder a la izquierda. Entonces, a ver, en realidad la llegada de los españoles a nuestro continente significó una bendición en muchos sentidos, porque primero que llegaron con un idioma, como es el español, que es el tercer idioma más hablado del mundo. Yo no sé a los antihispanistas si les gustaría hablar quechua, por ejemplo, que lo hablan muy poca gente y que no es un idioma de uso universal, ¿no? No existe. O les gustaría, pues, todavía estar bajo el dominio de gobiernos autocráticos a los que tanto la izquierda reivindica, no lo creo. No sé si a los antihispanistas les gustaría no gozar los avances de la civilización occidental, como la imprenta, como la filosofía, como el derecho romano, ¿no? Y todo lo que eso ha significado por delante, que es el desarrollo y el progreso de la ciencia. De hecho, nosotros tenemos tecnología gracias a que vivimos en la sociedad occidental, que tiene ciertos marcos institucionales que le han permitido progresar, ¿no? La familia como la base de la sociedad, de la propiedad privada, el libre mercado como un valor. Entonces, todo ese tipo de cosas es al final el viejo enemigo de la izquierda, que se va a valer de artimañas como victimizar a las naciones por haber pertenecido a España, o victimizar a los países latinoamericanos por ser vecinos de Estados Unidos. O sea, todo ese tipo de cuentos que son funcionales a la izquierda son eso, cuentos, ¿no? Y hay que olvidarse de esa figura de los cuentos, hay que olvidarse de esa figura de la víctima, ¿no? Carlos Alberto me dice, los aztecas se mataban entre ellos, hacían sacrificios humanos y eran gobiernos totalitarios. Correcto, Carlos Alberto. Y eran los auténticos salvajes. Yo comparto la misma posición, ¿no? Y bueno, correcto, los pueblos originarios eran pues salvajes, ¿no? Y la llegada de los españoles significó cierto grado de civilización. Ahora, ¿existieron cosas malas en la colonia? Desde luego que sí, la humanidad no es perfecta, ¿no? Lo importante es que comparar con qué nos enfrentábamos, ¿no? ¿Qué había antes de la llegada de los españoles y qué hubo después de la llegada de los españoles? Es más, en muchos casos, y eso están en muchos libros que yo recomiendo leer sobre el asunto de la hispanidad, en muchos casos los españoles no pasaban de ser unos cuantos cientos de soldados y algunos sacerdotes. Era ilógico que puedan 500 personas acabar con imperios que supuestamente tenían millones de habitantes, ¿no? Eso era bastante ilógico, pero se te vende el cuento así como la especie como los europeos bárbaros que acabaron con una civilización próspera, con civilizaciones hermosas. Mentira, eso es simplemente una mentira. Y la llegada de los españoles pues significó eso, ¿no? La entrada de estos pueblos salvajes a la civilización. Es más, la reina de España, y eso alguna vez lo conversábamos con Alicia Rubio, la escritora española, dijo que los pueblos originarios de estas tierras no eran esclavos, sino eran súbditos de la corona española, por lo tanto estaba prohibido esclavizarlos. No, o sea, no hubo una política oficial del gobierno español de esclavizarlos. Seguramente hubo esclavistas y seguramente hubo españoles abusivos, claro que sí, pero el gobierno oficialmente lo que hizo fue evitar los abusos, porque para eso se mandaron los corregidores, para eso se formaron los virreinatos y para eso se formaron las audiencias, justamente para evitar que malos españoles abusen de los indios de esta zona, digamos, usando el término de ellos. Entonces, no fue como te lo piensan, no fue como te lo pintan, no fue una masacre blanca. Y de hecho, inclusive, Carlos Alberto, la misma Inquisición hay ciertas cosas que han sido muy exageradas por la misma historia, ¿no? Mi querido amigo el pastor Josué Añor Jiménez tiene muy buenos datos respecto a la leyenda negra de la Inquisición y a la leyenda negra sobre España, ¿no? Hola Jorvis, gracias, gusto saludarte. Gracias. El indigenismo es parte de la agenda del marxismo cultural, siempre hacia atrás, nunca hacia adelante. Correcto. Paradójicamente los progresistas, que se llaman a sí mismos progresistas, nos quieren llevar a la época a la época anterior, ¿no? Un viaje del tiempo al pasado. Y pues interesantísimo tu punto de vista, Jorvis. Correcto. A ver, por eso me gusta mucho tu compatriota, mi querido y admirado Carlos Rangel, que decía que al final lo que quiere la izquierda es
nos vende el mito del buen salvaje, ¿no? Para que renunciemos a los avances de la civilización occidental y les compremos el cuento del retroceso y ponernos a la miseria, ¿no? Por eso también el ecologismo es muy funcional a eso. El ecologismo lo que quiere es que dejemos de usar tecnología, que volvamos a hacer caca y pis en la selva, no usemos papel higiénico, no usamos la tecnología básica de los enjuagues bucales ni los jabones. O sea, nos quieren volver a la edad de piedra y nos están vendiendo el cuento de que la pobreza, la miseria es lo maravilloso que puede aspirar la sociedad. Ese es el buen salvaje. El buen salvaje es el que vive en la miseria, ¿no? Por eso es que también las declaraciones de Francisco cuando en Cuba dijo que había que amar la pobreza fueron también en ese sentido, ¿no? De hecho, Francisco sigue siendo un funcionario más de la izquierda internacional en su afán de acabar con la sociedad occidental. Y básicamente eso, ¿no? A ver, ¿quién me dejó un saludo? Saludos, Ever Senunda hasta Brasil, muchas gracias por tu saludo. Un saludo a Jonás García. Vinicio Velasco, un abrazo hasta Ecuador, muchas gracias por estar conectado. Pues bien, pues básicamente eso, estamos enfrentando una guerra cultural, la guerra contra la izquierda tiene varios frentes, tiene el frente económico, tiene el frente de las armas, lo que está pasando en Venezuela con la llegada de los aviones rusos. Hay un frente religioso, porque de hecho la izquierda está aliada con el Islam, o el Islam con la izquierda, como quieran verlo, para acabar con el cristianismo. Tiene un frente religioso, por eso mi amigo José Bregner dice que la Guerra Santa es algo vigente y presente, ¿no? Y hay un frente de la batalla que es la batalla por el lenguaje, ¿no? La izquierda viene atacando las palabras, ¿no? Hoy hay palabras que no se pueden decir, y hay palabras que todo el mundo las quiere usar, ¿no? A nadie le gusta que le digan discriminador, pero a todo el mundo quiere ser tolerante. Entonces, a nombre de la tolerancia te meten cualquier barrabasada que a la izquierda se le ocurra. Por ejemplo, proponer homosexualizar a los niños en el colegio a la fuerza, ¿no? Acabar con la autoridad de los padres a nombre de la tolerancia. Entonces, todo ese tipo de cosas que la izquierda propone son parte de la guerra en el lenguaje, ¿no? Cambiarle el significado a las palabras. Y también hay una guerra en la historia, ¿no? La reinvención de la historia tan común en la izquierda. Recordemos que Marx falsificaba estadísticas en sus libros, y lo mismo, o sea, esta gente lo que quiere es falsificar la historia, siempre victimizando a América Latina, para que nosotros no veamos el problema a nosotros mismos, o sea, no seamos capaces de diagnosticar nuestro propio problema. Y nuestro propio problema es que a nosotros nos sobra socialismo y nos falta libre mercado. Esa es básicamente la causa de la pobreza. No el hecho de haber pertenecido a España, no el hecho de ser un gobierno, de tener gobiernos que puedan tener relaciones con Estados Unidos, ni nada. Lo que a nosotros nos hace pobres es que nos sobra socialismo, pero como no le conviene a la izquierda que la gente se entere de que el problema es institucional, que lo que hay que tener es un gobierno limitado, lo que hay que tener es estados libres, lo que hay que tener mercados, lo que hay que es fomentar los derechos propietarios, bajar los impuestos, reducir los aranceles de importación, evitar manipular la moneda para no generar ciclos inflacionarios. Eso a los gobiernos no les conviene. Entonces hay que desviar la atención hacia España, hacia los Estados Unidos, para que la gente, el vulgo que no es, y no tiene por qué tampoco ser experto en historia, ni en política, ni en nada de ese tipo de cosas, se compre el cliché de la victimización y ellos se presenten a sí mismos como salvadores. Ese es al final el objetivo, ¿no? Siempre el objetivo de la izquierda es poder. Por eso que el socialismo no es un fracaso, el socialismo es una maldad puesta en práctica. Que la gente se muera de hambre en el socialismo no es un error, es una política muy planificada a propósito, porque un pueblo muerto de hambre es un pueblo fácilmente controlable, ¿no? Armando Pacheco dice, lo que me dio risa es de López Obrador diciendo que cree que la creación de la riqueza, pero quiere distribuirla. Sí, claro, eso es clásico en los socialistas, querido Armando. No, inclusive ha habido no solo los socialistas, y gente no socialista que ha separación entre creación y distribución de riqueza. El mismo John Stuart Mill, que en otros puntos, como en el trabajo de la primera ola feminista, fue brillante,
En temas de distribución y producción de riqueza, pues la patinó feo, ¿no? Y de hecho, mucha gente ha justificado sus posturas a favor del estado del bienestar en los trabajos de John Stuart Mill. Jorvis, otra vez te saludo. Ese indigenismo es resentimiento puro hacia los que han prosperado todavía en Estados Unidos como imperio. Lo ven desde la envidia. Sí, correcto, Jorvis, es el mixto, es la envidia. Creo que yo te dejé un Twitter ahí en un post que pusiste, que te decía que el latinoamericano tiene el odio hacia su madre, hacia España, y la envidia hacia su hermano exitoso, que son los Estados Unidos. Correcto, al final el indigenismo es solamente no quiero asumir que como nación hemos fracasado, no nos cuesta mirar que como países hemos fracasado, somos naciones fracasadas. Entonces no queremos asumir esa culpa, porque asumir esa culpa significa asumir una responsabilidad. Y entonces le voy a echar la culpa a los españoles, le voy a echar la culpa a los Estados Unidos, le voy a echar la culpa a la guerra económica, no sé, le voy a echar la culpa a todo el mundo. Y entonces eso hace que sea imposible que seamos países que avancen, ¿no? Y creo que parte de lo que estamos haciendo con mi amiga Jorvis Esparragosa, es un poco trabajar en la concientización de estas personas. Voy a aprovechar de invitarla, ya que está muy participativa, a ver si se anima a entrarse al Facebook Live los últimos minutos de mi programa. Recordemos que el programa va a pasar por diferido a través de Radio Cuba Libre Internacional. Pueden visitar la página www.radiocubalibreInternacional.com. Van a poder escuchar el programa 12 del mediodía de mañana. ¿Ok? Pues bien, Armando Pacheco dice: la educación no ha progresado porque está controlada por el Estado, adoctrinamiento puro. Exactamente, Armando Pacheco, no hay en América la educación, un movimiento estatista, un estatismo cruel, que ha usado a los niños como los mejores instrumentos de poder, ¿no? Porque, de hecho, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Denis Piacock, que dice que el que controla a la niñez tiene controlado el país por la siguiente generación. O sea, y eso la izquierda lo sabe bien. Por eso la izquierda, las oposiciones nuestras en Bolivia nunca han funcionado, o en América Latina no las han sabido entender, ¿no? La izquierda te dice: nosotros tenemos un plan de 500 años, estamos avanzando en una marcha lenta, estamos haciendo una revolución a pasos lentos. O sea, la izquierda te dice que tienen su plan, te dice que lo que están haciendo. El problema es que la oposición, las oposiciones políticas que tenemos, no le saben hacer un frente, o simplemente son funcionales, son parte del sistema, son gente que quiere subirse al tren del poder, ¿no? A lo mejor a ellos el sistema les conviene como está, pero lo que les molesta es que ellos no estén ahí. Yo he hablado con algunos políticos acá en Bolivia los últimos meses y ellos dicen que Evo Morales tiene muy buenas cosas, que ha hecho grandes avances en economía, pero que tiene que irse por respetar la democracia. O sea, no dicen nada, por ejemplo, del artículo 348 de la Constitución boliviana, que de entradita le otorga la potestad absoluta sobre los recursos naturales al Estado. O no dicen nada del artículo 77, que de solo leer el artículo se da cuenta que el que le está quitando la patria potestad a los padres sobre los hijos, ¿no? Ese al final acaba siendo el Estado el gran educador de los hijos. Pero bueno, esas oposiciones falsas que tenemos son pues las que le han hecho el juego al socialismo, y que vayamos avanzando, porque jamás le han hecho un frente real, no le han presentado un proyecto político a la población que diga: queremos limitar el mercado, queremos bajar los impuestos, queremos cambiar de sistema, vamos a dolarizar la economía para evitar las inflacionistas que son desastrosas en nuestros países, como el caso de Venezuela, el mismo caso de la Argentina, que hoy se ha disparado el dólar. Entonces, ese tipo de políticas no las presenta nadie, o sea, y los que las hablamos, que somos una minoría en nuestros países. Bueno, en Bolivia, gracias a Dios, se está dando un levantamiento de una derecha consecuente en muchas cosas, pero en otros países no. O sea, en otros países, la misma Argentina, el fenómeno Milei, por ejemplo, es un fenómeno evidentemente muy grande, y Javier es un tipo muy exitoso, pero es un fenómeno que ha quedado en redes sociales y no se ha trasladado a la política, ¿no? Es muy probable que el siguiente gobierno de la Argentina, pues, o sea como Cristina o sea como Macri,
¿no? Que entre esos no había mucha diferencia. Entonces, creo que hemos fallado en eso, ¿no? En no tener oposiciones de la gente que sabe el camino de salir de miseria. Eso es algo que yo he notado, bueno, en Bolivia no está pasando. En Bolivia, gracias a Dios, hay más de un político hablando, por ejemplo, sobre libertades económicas, sobre las libertades políticas. Hay más de un político hablando de, por ejemplo, la posibilidad de dolarizar Bolivia para evitar las crisis inflacionarias. Hay más de un político proponiendo, por ejemplo, que se abran a los mercados internacionales, a los mercados financieros internacionales para captar ahorros para la economía nacional. O sea, hay mucha gente haciendo ese discurso hoy, y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque eso significa que por lo menos en mi país, que es el que yo conozco mejor, ha habido un avance de las ideas que yo defiendo. De hecho, yo casi soy simplemente un profesor universitario, un activista de redes sociales, y alguno que otra vez reunido con políticos, pero yo he notado que hay mucho político que está haciendo ese discurso. Ahora, yo no sé si es un discurso honesto, yo no lo sé, porque eso es, conocer el corazón humano es imposible para otro humano. Pero bueno, por lo menos se pasan las ideas y se pueden pues pensar en trabajar en base a esas ideas, construyendo partidos, ¿no? Bien, creo que con esto me despido. Tengo los 20 minutos más o menos transmitiendo en vivo. Es el tiempo del programa. Pues me despido atentamente. Un abrazo fraterno desde Santa Cruz, Bolivia. Su amigo Hugo Valderrama para el programa Fe en la Libertad. Saludos cordiales a todos.